3. Exposición de sucesión aritmética, trabajo de Laura Alejandra Hernández Vesca, del grado 9.2. Siguiente diapositiva. ¿Por qué se puede decir que la primera, segunda y tercera figura representan una sucesión aritmética? Pues porque tienen un número fijo en su diferencia. O sea que la sucesión tiene un número fijo en la diferencia, digamos, en este caso sería 2. Digamos, en la primera figura, en la segunda figura aumenta 2, o sea, en la primera figura hay 3 cubos, en la segunda figura aumenta 2, o sea, ya serían 5, y en la tercera 7, y en la cuarta ya serían 9. Entonces, así sucesivamente. Siguiente diapositiva. ¿Cuál es la regla y por lo tanto la fórmula matemática para encontrar el número de cubos que hay en una figura cualquiera de esta sucesión? Pues la fórmula que nosotros utilizamos, la que nuestro profesor de matemáticas nos enseñó, es la siguiente, la que utilizamos para poder hallar la sucesión. AN es igual a 1 más n menos 1 por 2. Esa es la fórmula matemática que nosotros utilizamos para poder encontrar el número de cubos en una sucesión. Siguiente diapositiva. ¿Cuántos cubos hay en la figura 5 de la sucesión? Compruébelo con la fórmula matemática y realizando los cubos. Entonces, la fórmula matemática es la siguiente. A5 es igual a 3 menos 4 por 2. A5 es igual a 3 más 8. A5 es igual a 11. O sea que la figura 5 en la fórmula matemática nos dice que hay 11 cubos. Ahora vamos a comprobarlo con la figura hecha. Entonces aquí vamos a contar el número de cubos que hay en la figura. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O sea que la fórmula está totalmente en lo correcto. Hay 11 cubos en la figura número 5. Siguiente diapositiva. Se puede decir que al calcular el área total de cada figura, este representa una sucesión aritmética. De ser así, ¿cuál es la fórmula para determinar el área total de una figura cualquiera de esta sucesión? Entonces, lo que yo hice, fue sacar el área de un cubo. Entonces, como cada cubo mide 5 centímetros, yo hice cada cubo de 5 centímetros. Entonces, lo que hice fue, la fórmula es A es igual a 6 por A al cuadrado. Entonces, como cada cubo vale 5 centímetros, entonces lo que yo hice fue A es igual a 6 por 5 al cuadrado. Lo que me da que el área de cada cubo es 150, ¿sí? Entonces, yo calculé el área de la tercera figura, que está acá. La tercera figura tiene 7 cubos. Lo que yo hice fue multiplicar el área de cada cubo por 7, que son la cantidad de cubos totales, y eso me da 1050. El área total de la figura número 3 es 1050. Siguiente diapositiva. Entonces, lo que yo hice para comprobar que es una sucesión aritmética fue calcular el área de la figura número 2, que en este caso el área de la figura número 2 es 750. Después calculé el área de la primera figura, que el área de la primera figura es 450. Entonces lo que yo hice fue lo siguiente. El área de la tercera figura la resté por la segunda, y eso me dio 300. Y el área de la segunda figura le resté el área de la primera figura, y eso me dio 300. Lo que me quiere decir que su diferencia es igual en cada sucesión. Cada vez que va aumentando 300. Eso quiere decir que sí es una sucesión aritmética al calcular eso. Se puede decir que al calcular el volumen de cada figura esto representa una sucesión aritmética. ¿Cuál es la fórmula para determinar el volumen de una figura cualquiera de esta sucesión? Entonces el volumen, la fórmula para poder calcular el volumen es B es igual a Q. Entonces lo que yo hice, como cada cubo mide 5 centímetros, entonces B es igual a 5 por 5 por 5, lo que me da 125 centímetros cúbicos. Entonces lo que hice fue lo mismo que hice en el área, lo multiplico por 7
o sea que es la cantidad de cubos de la figura número 3, lo que me da que el volumen de la tercera figura es 875. Y después calculé el volumen de cada figura. Entonces, y lo hice, calculé el volumen de la segunda figura. Entonces, 125, que es el volumen de cada cubito, lo multipliqué por la cantidad de cubos que tiene la segunda figura, que en esa, que son 5, ¿sí? 125 por 5 es igual a 625. Es el volumen de la segunda figura. Lo mismo hice con la de la primera, que entonces 125 por 3 es igual a 375. 375 es el volumen de la primera figura. Lo mismo, hice la misma táctica que hice en el pasado punto. Resté el volumen de la tercera figura por la segunda, que eso me dio 250. Después, para comprobar que su diferencia es la misma, resté el volumen de la segunda figura por la primera y me dio lo mismo, 250. O sea que sí representa una sucesión aritmética. Siguiente. Entonces, el siguiente punto me dice que calcule de la figura 5 hasta la figura número 10, ¿sí? Entonces calculé, entonces empiezo de la figura 6, en la fórmula que es A6 es igual a 3 más 6 menos 1 por 2, así hice la fórmula como lo puede mostrar acá, y el resultado de la figura número 6 me dice que A es de 13 cubos, aumento 2 cubos. Siguiente diapositiva. Hice el cálculo, lo mismo, en la figura número 7 me dice que su total de cubos es de 15, aumentó otros 2 cubos. Siguiente diapositiva. En la figura número 8 me dice lo mismo, que su total de cubos es de 17 cubos, aumentó 2 cubos más. Siguiente diapositiva. En la figura ya número 9 me dice que su total es de 19 cubos. Utilizando la fórmula, su total es de 19 cubos, aumentó otros 2 cubos. Siguiente figura. Y ya para la última figura que me pidieron calcular hasta la figura número 10, esto me dice que su total es de 21 cubos. Entonces aumentó otros 2 cubos. Eso es la fórmula que yo utilicé, la fórmula que el profesor me dio, la utilicé para poder hallar el total de cubos que seguían después de la figura número 5. Siguiente. Y esto fue todo. Este es todo mi trabajo. Lo hice con mucho esfuerzo y con mucho empeño. Muchas gracias. Que tengan una linda tarde.